De escribir la confesión verdadera, insistir en una respuesta de perdón y decir, no es ok. Es un intento de no lidiar con el problema o evitarlo y de no reconciliar. Cuando arrepintieron, lo hicieron con amor y deseo de ver cambios positivos de restauración. Y aquí recomiendo otra vez el libro Pacificadores de Ken Sande. Sugiere lenguaje como el siguiente: yo podría estar equivocado, pero hay algo que me preocupa. ¿Te molestaría si te explicara mi percepción de tu comportamiento? Eso después de muchas palabras de introducción. O quizás más fuerte: a mí me importa mucho nuestra amistad o comunión en Cristo, pero hay algo que lo está estorbando. ¿Me permites compartir cuál es mi punto de vista? Entonces no estamos diciendo que yo tengo toda la razón. ¿Me permite compartir mi punto de vista, mi perspectiva? Quizás estoy equivocado, pero es así, veo las cosas. Entonces, pero ok, quizás me va a escuchar también. O aún más fuerte: no creo estar hipersensible en cuanto a esto. Realmente me importa nuestra relación, pero cuando tú y nombramos la ofensa, eso me ofende. Y dar esperanza. Dar esperanza es decir, cuando estamos pidiendo que la persona se arrepienta, nosotros describimos en qué consiste el arrepentimiento, por decir algo parecido. En el futuro, cuando estamos en esta misma situación, no querrías hacer esto. Entonces, describir lo que la persona debió hacer y pedirle que en el futuro que lo hiciera. Y aquí recomiendo de nuevo este libro excelente sobre el tema que estamos llevando hoy. El libro se llama Pacificadores, por el autor Ken Sande. Y voy a leer desde página 165 hasta página 168 en el libro, para darles el ejemplo que el autor da con respecto a cómo hablar en esta primera pauta con la persona, cómo hablar con humildad, con respeto, con mansedumbre, y hasta confesando los pecados de uno como parte de la introducción para abrir el camino para tener una conversación, ojalá más amena, después de la excelente el material. Yo recomiendo que todos los pastores traten de obtener este libro excelente. Muy bien, le voy a leer y voy a dar algunas pausas para dar mis propios comentarios acerca de lo que ella está haciendo, ¿ok? Muy bien. Josefina esperó pacientemente que todos los alumnos de Luis salieran. Cuando vio que él había terminado con su trabajo y había colocado todos sus papeles en su portafolio, entró en el aula con toda naturalidad. Entonces ella esperó el momento oportuno, no quería enfrentarle ante la gente, pero entró. Le dio una sonrisa amistosa y le preguntó: ahora pide permiso. Luis, ¿tienes unos minutos para hablar? Luis levantó la vista con desconfianza. Estoy bastante ocupado en este momento. ¿De qué quieres hablar? Me gustaría pedirte perdón por la forma en que te hablé la semana pasada y hablar sobre cómo nos estamos llevando. Pero si este no es buen momento, podría venir más tarde. Dos cosas. ¿Cómo empezó ella? Con una confesión. Y eso también normalmente tranquiliza a la persona, porque tú vienes confesando, no vienes atacando. Y dos cosas, y también le da escape. Pues si no es el momento oportuno, entonces hablamos en otra ocasión. Oh, y ahí está. Su mirada de sorpresa mostró que no era lo que esperaba escuchar de Josefina. Y el hombre respondió: no, está bien, tengo unos minutos. Gracias. Bueno, como dije, tengo que pedirte perdón, repite.
quiero pedirte perdón por lo que dije en la sala de profesores el miércoles pasado. Cuando me hiciste una broma frente a Esteban y Sara, perdí los estribos y te ataqué. Otra vez está hablando de sí misma. Estaba equivocada y estoy seguro que te incomodé. ¿Podrías perdonarme, por favor? ¿Y qué esperan que el hombre respondió? Siempre la gente lo dice, no, está bien, olvídalo. Exactamente lo que dijo. Además, y desarmado por su transparencia, todo lo que atinó a decir fue, está bien, sé que puedo ser algo hiriente y a veces simplemente olvídalo. Y él quiere parar ahí, ¿no? Que no quería seguir adelante, pero ella está bien preparada y por eso dijo, el olvido puede llevar mucho tiempo. Ella le respondió, me gustaría que pudieras decir que me perdonas. Importante. Hay una gran diferencia entre olvídalo y te perdono. Es un mundo, un abismo de diferencia. Porque te perdono quiere decir, cancelo la deuda, te pongo en libertad y no voy a tener esto en contra tuya. ¿Ok? Entonces ella insistió. Seguro que lo que sea, te perdono. Por supuesto que sí, el hombre va a perdonarlo y lo perdonó. Dejémoslo ahí. Entonces otra vez quería olvidarse de la cosa. Josefina había estado planeando esta conversación durante días y con la ayuda de un consejero conciliador capacitado de su iglesia. Habían previsto que Luis podría intentar sacarse de encima sus diferencias, así que habían hecho un juego de roles para mantener la conversación activa. Josefina ahora puso en práctica esa planificación y dijo, dado que estallé contra ti frente a Esteban y Sara, quiero que sepas que pienso ir a ellos. Eso cambia todo, ¿verdad? Que yo pienso ir a ellos y reconocer que me equivoqué. Entonces voy a confesar ante ellos también. Entonces van a saber de lo que pasó entre tú y yo. Pero otra vez, ella está poniendo en este momento toda la responsabilidad, bueno, no toda, pero la gran parte de la responsabilidad en sí misma. Eso se llama humildad. ¿Hay alguna otra cosa? Ella le pregunta a él. ¿Otra cosa que puedo hacer para arreglarme contigo? Entonces, ahora ella está expresando su deseo de reconciliarse con este hermano. Es un hermano de Cristo, vamos a ver. ¿Hay algo más que haya hecho para ofenderte? No, respondió, nada que se me ocurra. Y ella sigue. Tal vez me puedas ayudar a entender algo. Ahora en verdad va a enfrentarle más fuertemente. Si no he hecho nada para ofenderte, ¿por qué dices cosas sarcásticas acerca de mí frente a los demás? Muy confrontacional. Oye, solo estoy bromeando. ¿No puedes aceptar una broma? Tal vez no tienes la intención, muy importante decir esto, no juzga su corazón, no juzga los motivos ni intenciones de su corazón. Tal vez no tienes la intención de lastimarme, pero no parece ser una broma, Luis. Es incómodo que alguien se burle de uno frente a las personas con las que trabajo cada día. Tampoco creo que ellas lo encuentren divertido. Y no creo ser la única persona que está evitando la sala de profesores simplemente para evitar tus bromas. Entonces ella ya va, ¿verdad? Y él responde, oh, así que ahora soy el lobo malo, respondió sarcásticamente. Y todos los chanchitos tienen que correr a la casa para esconderse. Muy buena oportunidad ahora, ¿verdad? Esto es precisamente a lo que me refiero, Luis. Tienes la costumbre de denigrar a la gente y ni te das cuenta. Otra vez, no está juzgando las intenciones.
Ni te das cuenta que puedes herir a otras personas con tu sarcasmo. Esto no es buen ejemplo para nuestros alumnos. Y me duele otra cosa. Entonces ella está aumentando su evidencia. Y me duele decir que he escuchado a algunos miembros del personal ridiculizar tu fe a tus espaldas. ¿Sabes lo que están diciendo? En realidad Luis no quería saberlo, pero se vio forzado a decir que están diciendo que eres un hipócrita, Luis. No entienden cómo puedes decir que eres un cristiano y sin embargo hablar tan críticamente todo el tiempo. Luis se sobresaltó ante las palabras de Josefina y comenzó a buscar una forma de poner fin a la conversación. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Josefina le habló cordialmente. No creo que tengas la intención otra vez. Ella está hablando con mucha misericordia con un tono compasivo. No creo que tengas la intención de hacerlo. Creo que quieres tener un testimonio positivo, entonces le está dando, como digamos en inglés, el beneficio de la duda. No es tu intención herir. Yo sé que quieres ser buen testimonio. Creo que quieres tener un testimonio positivo, pero da la impresión de que se te pegó el hábito de decir cosas hirientes a las personas. Yo he luchado con mí mismo, con el mismo problema. Otra vez, ella confiesa. Ella se pone humilde ante Luis. Yo he lastimado a muchas personas con mis palabras. Pregúntale a mi familia si quieres evidencias. Pregúntale a mi familia solamente. Otra vez su humildad y su confesión. Pero Dios es un Dios poderoso. Entonces empieza a darle esperanza. Dios es un Dios poderoso y perdonador es la palabra que usó. Dios es un Dios perdonador. No nos trata como merecemos ser tratados por nuestros pecados y quiere librarnos de nuestros hábitos dañinos. No quiere que tú y yo estemos peleándonos. Le encantaría que nos perdonemos y trabajemos juntos para mejorar nuestra relación y nuestro testimonio en este lugar. La táctica le reprendió, pero ahora en un sentido lo deja y ella pone la luz en sí misma de nuevo y empieza a hablar de nosotros. Nosotros tenemos un problema, vamos a trabajar en equipo, nosotros, para resolver este problema que nosotros tenemos en nuestra relación. Eso es muy buena táctica. Y es la verdad. A Luis nunca le habían hablado así en su vida. La verdad de las palabras de Josefina le causaron escozor, pero el tono de voz de ella y su recordatorio del perdón de Dios le dieron un rayo de esperanza. Es muy importante darle a la persona con quien estés hablando en este momento tan difícil esperanza. Esperanza. Se acomodó en el asiento y dio un suspiro de cansancio y pesar. No merezco tu perdón, dijo, y ahora Luis se pone humilde. Te he estado destrozando todo el año como a todo el mundo. Siempre he usado el sarcasmo cuando no sabía cómo reaccionarme con la gente. Vuelvo a casa noche tras noche sabiendo que realmente me equivoqué, pero no puedo cambiar. ¿Hay esperanza realmente para un tonto como yo? Entonces Luis se pone humilde y confiesa. Por supuesto que sí. Josefina arrimó su silla del otro lado del escritorio de Luis. Si Dios puede ayudarme a mí a controlar mi lengua, puede ayudar a cualquiera. Oremos ahora mismo.
y pidámosle que nos muestre cómo podemos convertir nuestras diferencias del pasado en una oportunidad para demostrar su poder en nuestra vida. Mi último comentario es este. No solo le da esperanza, pero también le da a Luis una imagen de un mejor comportamiento. Y eso también es parte de darle a la persona esperanza. Siempre me han instruido, si vas a tener que arrepenter a alguien, hay que ser específico, pero también hay que dibujar o describir el tipo de relación que tú deseas tener con la persona y ser muy específico, porque Josefina no está corriendo de su necesidad de reconciliarse con Luis, pero se está incluyendo en el proyecto, ¿verdad?, de la reconciliación. Muy bien, es que yo sé que eso no cubre todas las bases, pero es un ejemplo de cómo un caso podría funcionar y con éxito si uno se expresa con un tono humilde, manso y, y humilde en el sentido de que uno esté dispuesto a confesar su propio pecado y también a participar en el proyecto de la reconciliación, siempre no juzgando las intenciones, pero también dándoles esperanza en el perdón de Dios y en el poder de Dios y describiendo el comportamiento a donde Dios puede llevar a los dos. Muy bien, espero que sea de ayuda. Bueno, la ve. Ojalá que la persona con quien ya habló entendió la necesidad de la reconciliación, entendió la necesidad de la confrontación y quizás ojalá que se haya humillado y se haya arrepentido y la relación ya está restaurada. Pero no siempre resulta así, ¿verdad? A veces la persona se pone perpleja o más ofendida o con la necesidad de justificarse o niega por completo todo lo que lo había dicho. Y eso, ay, chihuahua, problemático. Entonces, ok, está bien, y quisiera que supiera que supieras que yo te amo mucho y que ojalá que en el futuro podamos hablar otra vez, porque en verdad nuestra relación me importa muchísimo y que Dios te bendiga. Entonces hay que ir porque la persona no aceptó. Y luego prepararse bien, hablar con 2 o 3, así como la escritura enseña. Pero si no lleva contigo a 1 o 2 más, dice Cristo, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y ojalá que estas personas queden convencidas de tu punto de vista, no 100%, pero ven la necesidad de una reconciliación y también de que la otra persona se arrepienta. Y no estás murmurando tampoco, porque no estás tratando de destruir la reputación de nadie. Al contrario, estás hablando a favor de la persona. Estás hablando con la necesidad de restaurar reconciliación, restaurar amistad con la persona, hermandad con la persona. Y esto es el Evangelio en acción. Y no es pecado hablar con estos testigos, no es obedecer específicamente las instrucciones de la cabeza de la iglesia. Él me dice, David, por favor, trate de resolver el problema con 2 o 3 testigos. Tito también, hemos leído esto. Aquí, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Otra vez, Tito tiene que ver con instrucción a un pastor. El pastor puede amonestar 2 veces. El pastor puede ejercer cierta disciplina, como en el caso que ya describí, de pastor que quitó de la Santa Cena a una señora que todavía estaba entreteniendo los avances de otro hombre casado. Por favor, entonces
cuando ella ya había declarado que se había arrepentido, pero estaba jugando otra vez con llamas, con fuego. Y entonces el pastor le dijo, ok, para que tú entiendas la gravedad de lo que estás haciendo, es que voy a quitar el privilegio del sacramento por 6 meses, para que tú pienses bien de lo que estás haciendo. Esto es muy apropiado en el caso de pastor a miembro. Pero volviendo otra vez a asuntos personales entre hermanos en la iglesia, segunda a Corintios capítulo 13, Pablo otra vez, esta será la tercera vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es la tercera vez que el Nuevo Testamento habla de la necesidad de 2 o 3 testigos para poder resolver un conflicto entre hermanos. El acuerdo mutuo entre los testigos siempre es preferible. El propósito del testigo es dar apoyo e incentivar a la persona a arrepentirse y ser reconciliada y a promover la comprensión. A veces una persona adicional provee el incentivo necesario para cambiar. A veces no. A veces ofende más. Y también yo creo que el local o la situación es de suma importancia. Confesando un error, una vez fuimos a la casa de un hombre para hablarle y eso no fue muy apropiado porque ahí estaba su familia en la casa y hablamos con él en privado, pero no, es que nos equivocamos. Y él estaba muy enojado, no, pero muy frustrado, muy perplejo, es que no le gustaba, no nos gustaba, a él no le gustaba nada de lo que nosotros estuvimos intentando hacer. No, mejor hablar con una persona en un local neutral, un local donde en verdad todo el mundo puede hablar abiertamente y con confianza. Mantenga el grupo pequeño y confidencial, que es imposible que esas personas salgan hablando con otros de las conversaciones de reconciliación o de restauración. Si la persona escucha y responde bien, ha ganado a su hermano. Aún así puede haber un proceso que seguir después si hay cosas para arreglar, para resolver. El arrepentimiento y el perdón son promesas hechas por gracia. Yo te perdono. Es una decisión. Y vuelvo a casa y mi corazón todavía tiene resentimientos. Entonces tengo que procesar esto. Tengo que procesarlo, tengo que orar más, tengo que meditar en las escrituras, quizás hablar con otro, pero declaré, te perdono. Entonces hay que actuar y procesar el resto en mi santificación. El arrepentimiento y el perdón son promesas hechas por gracia. Luego la promesa se pone en práctica en las actitudes, emociones y acciones como parte de un proceso. Idealmente la persona que pide arrepentimiento hablará en forma muy específica acerca del comportamiento futuro de restauración que se desea ver. Dirigir algo como en el futuro, por favor, podría, entonces hay que describir el comportamiento que usted desea que la persona haga. Con los líderes eclesiásticos hay que comenzar aquí. Ya hemos leído este texto con reglas específicas para los pastores y ancianos gobernantes. Y luego la C. Dígaselo a la iglesia, Mateo 18, versículo 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, es decir, a las autoridades, al consistorio, a los pastores, a los ancianos gobernantes, para que ellos tomen una decisión. Esto no significa que se diga a toda la congregación, sino a los que tengan la autoridad para actuar, a los ancianos, a un grupo de personas preparadas y comisionadas para escuchar los casos y tomar decisiones. En las iglesias grandes eso es mucho más fácil. Yo he visto en iglesias grandes que, por ejemplo,
si tienen 20, 30 ancianos gobernantes, a veces porque este ministerio es muy pesado, a veces nombran a cierto sector, como 5 o 6 de los ancianos gobernantes, que su responsabilidad es escuchar esos casos y tomar decisiones con respecto para efectuar la reconciliación y el ministerio de restauración, y los demás ancianos gobernantes se dedican a los demás ministerios, a mantenerlos, a supervisarlos, a avanzarlos, y no ser totalmente distraídos por estos problemas no resueltos. En las iglesias pequeñas es un poco más problemático porque es que normalmente un caso consume la intención del consistorio o del grupo de ancianos gobernantes, y así es que hay que tratarlo y luego después volver a dar atención apropiada a los demás ministerios. Una pregunta. Una pregunta. ¿Dos o más testigos? O sea, si uno lleva un solo testigo, no. Porque lo repite varias veces. ¿Dos o más? Es lo que dice. Entonces, David Morano es una persona muy legalista, o decir, ok, el número dice 2 o 3, entonces. Pero al mismo tiempo la Biblia, Jesús, estamos examinando las palabras de Jesús. 2. Claro, quizás dos. Sí. Hay más posibilidades de Más posibilidades, sí. que estén en lo correcto que uno solo, ¿no? Un solo testigo. Sí. Y voy a repetir, voy a volver, porque esto funciona cuando existe un tono de gracia en la iglesia. Si existe un tono de legalismo, un tono de exigencia, ese tipo de cosas no va a funcionar. Ese tipo de ministerio es que no va a resultar, no va a tener muy buenos resultados, porque la iglesia va a ser muy ofendida. Y eso pasa mucho en las iglesias. En vez de enseñar la gracia, la forma en que el mensaje se da crea más autojustificación. Pero cuando una persona, quizás por 1 año, 2 años, ha escuchado pura gracia, la gracia ablanda el corazón. La gracia ablanda o baja mi concepción de mi propia justicia. Pero no para humillarme, para darme agradecimiento por la gracia y darme gozo. A pesar de que soy pecador, bueno, ¿qué cosa? Dios me acepta, me perdona, me favorece, ¿qué cosa? Me da ciertos privilegios, me da herencia, wow, me da posición en la iglesia, wow, que tanto Dios me ama. Y con esa gracia vamos a los que están resistiendo, y con esa actitud, y con 2 o 3 con esa actitud. Le doy un ejemplo. En este caso fue señorita, que también estudió en el seminario teológico y tuvo que escribir un papel sobre cómo tratar a los casos, y eso también sucede cuando una persona llega a la iglesia y esa persona tiene buena profesión de fe, a lo mejor había aceptado a Cristo en la prisión y llega a la iglesia y está ahí gozándose de la comunión con los demás hermanos, y alguien va al internet, oh, esa persona fue acusado de abuso sexual. Oh, qué cosa. Y todos sabemos lo que eso implica, ¿verdad? Que una persona, qué bueno que haya aceptado a Cristo, qué bueno que ha declarado su lealtad a Cristo, qué bueno que ha aceptado el perdón de Dios, nosotros también lo perdonamos. Pero hay miembros de la iglesia que toman la decisión, no voy a tener ningún trato con este. Y si la iglesia no lo expulsa, me voy. Hay familias, yo he visto esas familias. y la señorita me dio la descripción del caso, porque para
tesis para graduarse, ella tuvo que escribir sobre este caso. Y tenía varias partes, ¿verdad? El pastor, bueno, el sujeto, el pecador, bueno, el que llegó con ese problema, la actitud de varias familias en la iglesia, y me dio el caso. ¿Qué dirías, David? Es que no para que yo escribiera la tesis, pero ella quería escuchar mi opinión. Eso, bueno, yo tomé muy en serio eso. Y le escribí varias páginas de cómo no. Yo dividí, bueno, pastor, el expreso, la familia farisaica, y bueno. Y entonces, mi posición como pastor, yo trataría de guiar a la iglesia dirigiéndose a cada partido, ¿ok? Y quizás existe la necesidad de que la iglesia entera tenga cierta póliza, para que todo el mundo sepa exactamente cómo nosotros tratamos este tipo de casos. Pero la primera cosa que yo dije en mi comentario, en mis comentarios, era que la persona más problemática en todo esto es este fariseo. Y hay que tratarlo así, fuerte, en el sentido de que, bueno, nosotros somos definidos por gracia, por favor. Y yo le dije, y yo escribí en mis comentarios, que este tipo de reacción ocurriría menos en una iglesia totalmente saturada con el mensaje de la gracia, del evangelio. Entonces, no voy a decir que no tenga ciertas... No, cuidado. Sí, no es que este hombre o esta familia no tenga cierta perspectiva correcta, pero actuar como, no lavamos las manos y expulsamos. No, es que hay cosas que la iglesia puede hacer. Y nosotros también tratamos ese tipo de caso. Vigilando. ¿Ah? Vigilando a la persona. Vigilando, pero también hay ministerios en que esta persona nunca jamás participaría. Claro. ¿Ok? Y esa persona tiene que entender eso como parte de su propia protección, como parte de su propia reputación y santificación. Ponerle en un contexto, situación donde él será tentado, no, jamás, no. Hay que protegerle a la persona misma, hay que protegerle a los demás niños, hay que proteger a todo el mundo. Sí. Pero expulsarlo y deshacernos de, no, eso no es gracia. La gracia tiene respuesta para todo en este contexto de la iglesia. Bueno, corrección con el propósito de restaurar. Ok, ya hemos hecho todo y el caso ya está ante los ancianos y ellos tienen que tomar una decisión porque la persona no se ha arrepentido. Dependiendo de la naturaleza de la ofensa o de la posición de la persona en la iglesia, son varias cosas remediales. Y me gusta esa palabra, remedial. Remedial quiere decir que es una cosa que cura, ¿no? Remedial, en su libro sobre cómo andar con Dios en medio de los problemas y dolores, él usa mucho esa palabra remedial. Es que cualquier prueba en la vida es disciplina remedial de nuestro Padre Celestial. Es disciplina que me empuja, que me ayuda, que me estimula, incentiva hacia la santidad de Dios. Y los que están tomando estas decisiones deben hacerlo con mucha misericordia. Siempre es preferible errar en el lado de la misericordia, recordando que Dios no nos trata tal como se merecen nuestros pecados, sino recuerda nuestras debilidades, que somos polvo. Posibles actos correctivos, posibles. Quizás el consistorio tendría otras ideas, quitar la posición de liderazgo o autoridad, obvio. Quizás es anciano, quizás es diácono, quizás miembro del coro, quizás miembro de la banda de adoración, quizás supervisa en un departamento de educación, quizás enseña, quizás guía.
y bueno, ellos quitan la posición. Quitar la participación en ciertos ministerios, bueno, dependiendo en lo que la persona ha hecho. No quiero hablar de muchos detalles, pero si tienes ciertas tentaciones, hay que quizás excluirle por un rato en los ministerios donde habrá más tentación. Quitar la Santa Cena por un tiempo definido, bueno, por 6 meses. Quitar la Santa Cena por un tiempo indefinido. La persona no se ha arrepentido y no sabemos cuándo lo vamos a restaurar. Deponerlo si es pastor, es decir, quitarle los credenciales, así como lo hicimos hace 2 semanas, lamentablemente. Excomulgación, que es la correctiva más fuerte, pero no es el último paso, porque estamos hablando de la restauración. Y aún en los casos, y me repito, y para mí no es molestia ninguna repetir esto, aún en los casos de excomulgación, hay que buscar a la persona como oveja perdida, y también estar tratando de animarle a que se arrepienta, esperando el día en que se pueda regresar a Dios y a la comunión íntima con los hermanos en Cristo. Trátenos como si no fueran creyentes, ok, aunque digan lo que son. La iglesia no está diciendo que no son cristianos, no sabemos, no conocemos el corazón de nadie, sino que debido a que están rehusando actuar como cristianos, estamos tratándolos como si no lo fueran. Entonces, eso es difícil, pero también necesario y puede ser de mucho beneficio y también puede crear un contexto en que la persona se arrepienta y vuelva a Dios y a la comunidad. El lenguaje que usa o que utiliza el apóstol Pablo suena duro a nuestros oídos. 1 Corintios 5:5, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Timoteo 1:20, entre ellos están Himeneo, Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Aparentemente Pablo mismo, utilizando su autoridad, los había expulsado de las reuniones. 2 Timoteo 4:14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Entonces él no, pero el Señor sí. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Obviamente su pecado era herejía. Lo más probable es que este lenguaje significa que ciertos medios de gracia y privilegios le son negados, lo cual deja a la persona desanimada y vulnerable. Porque todo el mundo requiere, yo necesito también ese tipo de alimento espiritual, si no me desanimo mucho. El propósito es demostrarle tanto el valor como el privilegio de la plena comunión en la iglesia. Es un gran privilegio. La excomulgación no es el paso final. Tampoco no quiere decir que no hablemos con la persona o que no tengamos contacto ninguno con la persona. No tratamos así a la gente no creyente. Todos los pasos de arriba se hacen con mucho amor, mansedumbre, compasión y con buen toque pastoral. Siempre recordando que si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaríamos nosotros. También los pasos pueden ser repetidos. No somos ni fariseos, ni abogados, ni jueces. Somos hermanos caminando al lado de otro hermano cargado con el pecado, tratando de ayudarle a deshacerse de su pecado, porque la próxima vez la persona sorprendida y atrapada en pecado podremos ser nosotros mismos. Este párrafo es muy importante porque también no somos fariseos ni legalistas. Y hablando del segundo paso de llevar 2 o 3 testigos, no hay razón por la cual no hacer eso 2 o 3 veces. Entonces,
quizá la persona no se escucharía la segunda vez. Nosotros lo hemos hecho. Hablando de un gran amigo que cayó en pecado, era pastor, y por ser tan amigos tan cercanos por décadas, me asignaron a mí a caminar con él, a pesar de que no se había arrepentido. Entonces me reuní con él, no sé, 10 veces o más, 15 veces. A veces en persona, a veces por texto, a veces por teléfono, pero hablamos muchísimo y yo siempre tratando de escuchar su punto de vista. Y al fin de cada conversación yo le tenía 2 preguntas. Número 1, ¿has dejado de tener contacto con esa mujer que no es tu esposa? Número 1. Y número 2, ¿estás tratando de reconciliarte con tu esposa? Son 2 preguntas. Él podía hablar de un montón de cosas, de muchas justificaciones, de muchas explicaciones, y yo escuchaba, y 2 preguntas. ¿Ya has dejado de tener contacto con esta persona que no es tu esposa? ¿Y estás tratando de reconciliarte con tu esposa? Entonces, mi punto es este. Tratamos los asuntos con toque pastoral y con mucha compasión, mucha mansedumbre, tocándoles así como nosotros desearíamos ser tocados y tratados si nosotros habíamos caído en eso. Porque nadie es, ¿cuál es la palabra? Inmuno, ¿verdad? Inmune. Nadie es inmune. La Biblia enseña que nosotros debamos respetar la fuerza del pecado que existe en nuestro propio corazón y no condenar y no tener ningún tipo de actitud de superioridad. No. Quizás no debo estar hablando así, pero cuando he tenido que tratar estos casos, por mi propio pecado, el mismo caso me tienta. Y mi esposa lo sabe. Y ella dice, David, quizás tienes demasiado interés en este caso. Me dice, quizás debes de dejarlo por algún rato. Buen consejo. Muy sabia es mi esposa. Porque en verdad este pecado es engañoso, Satanás es engañoso, el pecado es sutil y sabe engañar y sabe atrapar. Y por eso está esta persona en pecado. Y el que está tratando de ayudar también puede caer en el mismo pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado y también y hay que colaborar así con otros, como Pablo dice, espirituales. Personas maduras y colaborar con esas personas por su propio bien y también para el beneficio de la persona que estamos tratando de restaurar. Muy bien. El último paso, qué bueno que hemos llegado a la restauración. 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar. Si la ha causado a todos ustedes, para él es suficiente castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Por eso les di esos 2 ejemplos de 2 hombres que habían expulsados y ellos 2 nos pidieron que estuvieran restaurados. Y el consistorio se reunió y tomaron la decisión que sí. Y nosotros reafirmamos nuestro amor, los invitamos a que vengan y celebramos como iglesia entera, celebramos su regreso, su arrepentimiento y su restauración. Así como los ángeles están cantando, dice Jesucristo, cuando una sola persona se arrepiente y vuelve. Y usamos siempre en el arrepentimiento la persona vuelve, regresa. ¿A dónde? ¡A Dios! Está buscando intimidad con Dios y también con la comunión con los demás creyentes. Este pasaje hace claro que el paso final es la restauración. Debemos estar activamente orando por la persona y rogándole a que se arrepienta.
Cuando se arrepiente, la restauramos y festejamos tal como los ángeles están regocijándose en el cielo. Los pasos que se encuentran en Mateo 18, versículos 15 a 20, son los procedimientos a seguir cuando se trata de ofensas personales, es decir, conflictos entre los miembros de la iglesia. En cambio, Gálatas 6, 1 a 6 expresa la disposición de los espirituales, es decir, típicamente los pastores, ancianos, gobernantes, obispos, en ejercer su ministerio pastoral. Por ejemplo, en llevar a cabo su trabajo diario como pastor y descubre patrones de pecado o prácticas habituales de maldad, no tiene que iniciar un proceso como el que describe Mateo 18. Puede él, como pastor y como anciano, puede y debe empezar a ayudar de inmediato a la persona atrapada en pecado. Incluso puede empezar a iniciar los actos correctivos como las que son alistadas arriba. Y ya di el ejemplo de pastor muy apropiadamente, sin consultar a los demás ancianos, por la continuación en esta tentación hacia el pecado, le quitó la Santa Cena por un tiempo definido. Recordemos que este ministerio se hace con mucho amor, por mucha inquietud, por el bienestar del pecador y su familia, por la salud y santidad y reputación de la iglesia ante un mundo que está mirando, y más importante, por el honor y gloria de la cabeza de la iglesia, el Rey Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por estas instrucciones tan sabias, tan prácticas. Llénanos con el Espíritu Santo para que podamos contemplar tu gracia para con nosotros, aceptar tu misericordia y perdón y extenderla hacia otras personas que nos hayamos ofendido. Gracias porque tú nos perdonas para que podamos perdonar, que tú nos amas porque podamos amar, que tú nos has reconciliado contigo para que nosotros podamos llevar a cabo este bello ministerio de la reconciliación y restauración. Ayúdanos a ser servidores obedientes, llenos de gracia y llenos del Espíritu Santo, y con el deseo de glorificarte todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esto. Amén.